Así es, Jenny, pues pasamos pues de este Perú, ¿no? Que nos ofrece este tipo de torres de Pisa, ¿no? Que ni siquiera es de Pisa. Yo creo que es, en fin, ¿qué podemos decir de este tipo de costumbres de construcción cuando hablamos precisamente pues de un sector que tendría que recuperarse y hablamos de la economía, hablamos de, esperamos mejores tiempos? Se habla mucho de que se disipa pues el humo, la bruma del caso Lavajato, del caso de Brecht, eso queda por verse. Yo creo que todavía esa es una consideración sumamente optimista, pero que de alguna manera pues su efecto en la economía pues iría retrocediendo. Se habla por supuesto de un casi 40% en el incremento del precio del cobre, que da indicativos. Entonces, a pesar de esta caída inicial de la inversión pública en estos primeros meses, sin duda también influenciada no solo por de repente algunas políticas públicas que no fueron las mejores o no fueron las mejor sincronizadas, sino también además fenómenos como el del Niño Costero, podría despejarse parcialmente el panorama. Para hablar de la materia nos acompaña Diego Macera, el gerente del Instituto Peruano de Economía, a quien le damos la bienvenida. Diego, ¿cómo estás? Hola, Gracias encantado de estar acá, gracias por la invitación. por estar con nosotros. ¿Es mejor el panorama? Sí, yo creo que en los últimos meses ha venido mejorando sustancialmente y ya se empieza, uno ya empieza a percibir indicadores económicos que te hacen pensar que la cosa puede ir bastante mejor la segunda mitad de año y quizá todavía mejor hacia el 2018. Entonces tienes indicadores como, por ejemplo, la importación de bienes de capital, ¿no? Que es para construir, para elaborar, que te da un indicador de la producción. Si la gente está comprando maquinaria, está importando bienes de capital, debería estar produciendo más en los siguientes meses. Se ha incrementado el Sí, tienes mejores indicadores en construcción, mejores indicadores en despachos de cemento, tienes mejores indicadores, por primera vez le estás dando la vuelta a inversión en minería. Después de no crecer como por 12 trimestres consecutivos, ya tienes inversión minera en positivo. Inversión pública está siguiendo más o menos el mismo camino. Después de caer durante todo el primer semestre, ya durante estos primeros meses del segundo semestre se empieza a dar la vuelta. Yo creo que por donde lo mires, la historia ya es distinta. Ahora, vale decir en eso, cuando estamos hablando de proyecciones, los economistas no tenemos pues una bola de cristal. No, sin duda. Sin duda. Decimos a veces que las predicciones de los economistas sirven para dejar bien a las predicciones del Cenami. Claro, pero digamos, cuando hablamos de predicciones y de proyecciones, vámonos con las del BCR, por ejemplo. Claro. ¿No? El BCR dice 2.8% de crecimiento para este 2017 y 4.2% para el 2018. ¿Van con los números del IPE? ¿Cómo están las cosas? Sí, no están muy ajenos. De repente nosotros somos un poquito más bajos, pero están en el mismo escenario alrededor del 4. Creo que mucho de esto viene impulsado por lo que va a ser inversión pública el próximo año, panamericanos y sobre todo la reconstrucción del norte. La esperanza es que no se retrasen las inversiones en ninguno de esos dos frentes, ¿no? La parte de panamericanos pues depende en parte también del gobierno británico. La parte de la reconstrucción del norte, que es mucho más importante, ahí quizá la parte es un poquito más complicado de ver, porque sí se le ha tratado de delegar a los gobiernos subnacionales, ¿no? A las municipalidades y a los gobiernos regionales, buena parte de la responsabilidad en la ejecución. Entonces, para no todos va a ser fácil. Eso entraña sus complejidades también. Sí, entonces, y aquí otra preocupación que es válida también es este monto grande que se va a ejecutar el próximo año, de 7.000 millones de soles, va a estar en el norte del país. ¿Ya? Entonces, se podría seguir un desfase en lo que va a crecer el norte versus lo que va a crecer el centro o el sur. Ahora, ¿qué le toca? Bueno, primero, la semana pasada fue Perumín, ¿no? En Arequipa, ustedes me imagino estuvieron por allá. El factor hablabas de exploración minera, ¿el factor de nuevos proyectos está realmente asentado también para la contabilización del crecimiento económico? Sí, lo han tomado en cuenta como parte de la inversión privada que debería ejecutarse el próximo año, ¿no? Y ahí tienes Michiquillay, que se debería concesionar ahora a fin de año. Tienes Quellaveco, que esperemos también empiece ya el segundo semestre del próximo año, ¿no? Tienes Mina Justa. Entonces tienes varios proyectos que de repente habían estado un poco en stand-by. Y con el nuevo contexto, con el precio del cobre un poco más alto, el precio del zinc en máximos de los últimos 10 años, ya empiezan a verse más razonables. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Ejecutivo en este contexto? Este contexto que de todas maneras, bueno, trae vientos de afuera que soplan, ¿no? De manera más positiva. ¿Qué le toca hacer al Ejecutivo para apalancar esta situación? ¿Qué le toca hacer y qué puede hacer? Claro. ¿No? Son dos consideraciones muy distintas también. A ver, yo creo que hay diferentes maneras de verlo. De repente en la parte más sectorial, ya que estábamos hablando de minería y de Perumín, la ministra mencionó que tenías antes
25 regulaciones para operación minera y hoy tienes 265. ¿No? Entonces, hay de repente algunas que son plenamente razonables si uno quiere una minería ¿no? limpia, justa, responsable, pero también hay algunas que de repente pueden ser parte de la tramitología y que hay que revisar. Entonces, eso por un lado tienes regulaciones sectoriales que puedes empezar a limpiar. Por otro lado, tienes de repente espacio como ejecutivo para explotar un poco más los decretos legislativos que se dieron en diciembre y en enero, ¿no? Algunos todavía falta reglamentar, falta poner en ejecución, estos que son para acercar al Estado al ciudadano, ¿no? Empezó con esto leía la copia del DNI, ¿no? Que se publicitó bastante, pero en verdad va mucho más allá. O sea, quizá el más importante acá es el decreto legislativo que establecía un análisis de calidad regulatoria para las leyes, es decir, que todas las regulaciones, que todas las regulaciones dentro de los ministerios tengan un sentido, una especie de costo-beneficio, a ver si el peso que le pones al privado tiene sentido que se haga o no. Que se dijo mucho que esa fue la agenda muy impulsada por Fernando Zavala, que le traía pocos réditos políticos, pero al parecer sí es bastante importante. Es súper importante, pero no se le ha dado ni el espacio político para hablar de eso, ni se ha avanzado tan fuerte como uno hubiera querido dentro del Ejecutivo. Entonces, por ahí hay un espacio. Ahora, tu otra pregunta era qué cosas se puede avanzar. ¿Qué cosas pueden hacer? Ajá. Te lo digo porque ayer conversábamos con el ministro Grados, ¿no? Y claro, la reforma laboral, entiendo yo, por ejemplo, para el IPE es absolutamente fundamental. Sí, es una de las cosas más importantes. Grados se refiere a la complejidad que hay en el Perú para contratar, descontratar, digamos, o sea, la poca flexibilización que hay, ¿no? Y esto incluye también el tema de pensiones, o sea, incluye todo un universo. Pero según lo que él nos escribía ayer, pues el tema tampoco es fácil de avanzar políticamente. Tienes, por ejemplo, una comisión de trabajo que maneja la izquierda y tienes de repente un fujimorismo que más bien al cual le hemos visto mucho tinte populista últimamente y que de repente quiere arriesgar el mínimo capital político con miras al 2021. Por eso iba mi pregunta, ¿a qué cosa es lo que puede realistamente hacer el Ejecutivo? En laboral es bien complicado por lo que mencionas. Ahora, no es solamente parte del Congreso, es parte también del Tribunal Constitucional, ¿no? Es la interpretación del fallo. Estas sentencias que consagran la estabilidad absoluta. Exactamente, ¿no? Donde se dice que básicamente que no puedes despedir trabajadores los que estén contratados a tiempo indefinido. Entonces, es parte del TC y es parte también del Congreso de lo que mencionas. Va a ser un trabajo político bien delicado avanzar de la mano del Ejecutivo con el Congreso en hacer más flexible el régimen laboral para que se puedan justamente contratar más trabajadores. Yo creo que, llegado a este punto ya desde 2017, creo que más o menos para todos los que estudiamos el tema nos queda claro que la historia pasa por tratar de flexibilizar un poco más el régimen de contratos indefinidos. Me parece que ya casi no está en discusión. El tema es que políticamente sigue siendo muy costoso. Uno ve cuando se trató de avanzar un poco, por ejemplo, con la famosa esta ley Pulpín, ya vimos y ahora tienes el proyecto de ley para los jóvenes, en el cual el Estado pues asumiría parte de la carga de salud y tampoco camina. Sí, pero ese ha sido creo que muy mal apodado la ley Pulpín 2, porque en realidad tiene poco o nada que ver con lo que se hizo anteriormente. Es casi un subsidio estatal. En realidad sí, es que el Estado cubra el aporte de salud para los trabajadores jóvenes. Para animar al sector privado a contratar jóvenes. Entonces, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la medida, pero el punto es que no se le está quitando ningún derecho a ningún trabajador. Entonces, en realidad, venderla por ese lado, como ha querido hacer la izquierda, creo que es bastante engañoso. Ahora, para ir terminando, Diego, Claudia Cooper, ¿qué representa su ingreso? ¿Representa algún cambio? Ella es una funcionaria, por supuesto, con experiencia en el sector. Pero hay quienes dicen, claro, a ese sector tampoco es que le haya ido tan bien en este primer año de gobierno. Tuviste una política contracíclica que muchos dijeron, oye, por ahí no iba la cosa, y efectivamente más o menos es lo que reconoció Zavala y el propio Kuczynski, ¿no? Tuviste embarcándote en agendas como la de la reducción del IGB, según lo que me han dicho en el gabinete. Incluso había actores que decían, no, más bien súbele un punto al IGB, porque tal como está la evasión, ese punto te va a representar realmente un avance muy grande y la gente no lo va a sentir. Entonces, claro, han sido algunas medidas que uno dice de repente no fueron las mejor encaminadas. Claudia Cooper, ¿qué representa ante esa línea? Yo creo que Claudia tiene la ventaja de que tiene continuidad y le da una experiencia
no solamente acumulada esta gestión, ella había estado también en el MEF antes. Entonces, tiene más cancha, digamos, como funcionaria pública, cosa que se aprecia mucho en un sector tan complicado como el MEF. A veces el que viene solo del sector privado viene como escobita nueva, ¿no? A decir, bueno, yo acá les voy a enseñar, muchachos, cómo se hace. Y resulta que te encuentras con una situación que es más compleja. Entonces, ¿no? Claudia es una persona que venía de antes, había pasado por el MEF, entonces no ha encontrado, no es que recién se está conociendo con el sector público en esta administración, y eso en un sector como el MEF es una gran ventaja. Ahora, ¿cuáles son los retos que tiene Claudia? Quizá el más importante de corto plazo va a ser mejorar la recaudación tributaria. Ahora, esa es una suerte de misterio hasta ahora, no sabemos muy bien por dónde va a ir el tema. Y han estado soltando algunas medidas, el mismo presidente soltó algunas ideas de por dónde debía ir. Si se tiene que avanzar por ahí o no se tiene que avanzar por ahí es un poquito más delicado, pero creo que el tema de mejorar la recaudación tributaria, que no necesariamente significa recaudar más, sino mejorar la recaudación tributaria, va a ser clave para Claudia durante los siguientes meses. Muy bien. Muchas gracias, Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía, por acompañarnos esta mañana pues con proyecciones, porque hay que repetir, la bola de cristal no existe, pero proyecciones, vamos avistando el horizonte y esperamos pues finalmente, por el bien del país, que la cosa camine. Gracias, Diego, por acompañarnos y vamos a ir a una pausa. Regresamos con más en TV Perú Noticias. No se vayan.